al admirable, al consejero, al Emanuel, que solo estuvo, ¿verdad?, en la vida de los hombres de la Biblia, sino que está también hoy presente en nuestra vida. Amén. Que no solo estuvo en la vida de los hombres de la Biblia, sino que también tenemos el privilegio de que está también presente en nuestra vida. Me gustaría que nos acompañaran al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. ¿Tenemos? Amén. Tengo otra versión aquí, pero nada, eso es lo mismo, ustedes me siguen allá. Dice así: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Y fíjense que esa palabra está con P mayúscula, ¿verdad que sí? La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, otra vez con P mayúscula. Sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. En estos 5 versículos de Juan capítulo 1 encontramos algunos atributos de Dios. Y número 1, encontramos su eternidad. Pero antes de hablar del atributo de la eternidad de Dios, es bien importante que veamos el paralelismo que hay en ese capítulo, esos versículos, con Génesis, capítulo 1, del 1 al 3. Bien importante. Vamos allá. El paralelismo está más bien en el versículo 3 del capítulo 1. Pero lo que queremos establecer con esto es que esa palabra que está hablando Juan, capítulo 1, del 1 al 5, al estar con P mayúscula, está representando a Logos, a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es una persona, porque en el mismo texto que leímos dice, después de decir la palabra, coma, sin Él, nada de lo que fue creado fue hecho. Dando a entender que la palabra es una persona. Y es masculino, dice sin Él. En otras palabras, esa palabra es Jesús. Y a mí me vuela la cabeza, ¿verdad?, asimilar que Jesús estuvo en la creación, en el Génesis. Cuando Dios pronunció los mundos a la existencia, era Jesús el que estaba allí. Amén. Lo único que Cristo lo que hizo fue que se encarnó en un tiempo específico de nuestra historia. Él entró en un tiempo de nuestro tiempo. Y me vuela la cabeza imaginarme que Jesucristo, como es Dios, tampoco tuvo un principio, sino que es eterno. Vayamos allá. Génesis capítulo 1. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Versículo 3. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Me asombra también encontrar que en esos primeros 3 versículos de Génesis 1 podemos ver la Trinidad en acción al mismo tiempo. Dice, wow, ¿cómo es eso? Pues mira, sencillo. En el versículo 1 dice, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios que está revelándose en ese versículo 1 es el Padre. En el versículo 2 dice, el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Otras versiones dicen, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo en la creación. Y en el versículo 3 dice, y Dios dijo. ¿Y qué es dijo? Es la palabra. Y Dios habló. Es la palabra que aparece en Juan capítulo 1 del 1 al 5. Es el verbo. Amén.
es el logos. El verbo es la parte de la oración que indica acción. Aleluya. Decir es un verbo, ¿sí o no? Cantar, brincar, saltar, correr es un verbo. Todas esas cosas denotan acción. Así que hablar, decir, Dios dijo, ahí está el verbo, ahí está la persona de Jesucristo en la creación. Para mí, yo no sé, porque es que antes de uno, ¿verdad? Cuando uno va conociendo a Cristo y todas estas cosas, uno se mete en la cabeza que Jesús, como uno está limitado, con un cerebro limitado, uno se mete en la cabeza que Jesucristo es una persona que tuvo un comienzo y un fin en la tierra. Sí tuvo un comienzo y un fin humanamente hablando, en términos humanos, porque nació un día de una virgen y murió en un día en particular, pero resucitó. Pero la cuestión es que ese no fue su real comienzo. Su comienzo siempre ha sido. Aleluya. Él no tiene comienzos. Él simplemente lo que hizo fue que se introdujo a sí mismo en el tiempo. Amén. Y me asombra tratar de escudriñar o de entender o de ver que Él tenía un plan perfectamente diseñado desde antes de la fundación del mundo para redimir a un pueblo malo. Aleluya. Él no es como nosotros, que nosotros tenemos que esperar que algo malo nos acontezca para diseñar un plan. O algo bueno nos acontezca, comencemos un negocio, emprendamos un negocio y diseñamos un plan de economía, ¿verdad? Él no es así, él planificó todo y es que se me hace difícil de explicar. Porque no te puedo decir que él solamente previó lo que iba a suceder. Que él vio antes. No te puedo decir eso porque eso sería falso, eso sería incorrecto. Porque es algo como que al mismo tiempo que Dios sabe lo que va a acontecer, Él hace que acontezcan las cosas. Estamos en vivo, pero estamos grabados al mismo tiempo. Es un programa en vivo para nosotros. Y es en vivo para Él también, porque Él está actuando en el momento. Pero estamos grabados porque Dios sabe perfectamente cómo Él va a hacer las cosas en tu vida, en la vida y en la vida de cada uno de los seres de esta tierra. Amén. O sea, nuestro Dios es grande, es lo que estoy tratando de decir. Amén. Las palabras se quedan cortas. Eso tiene que producir un aleluya en la boca de los redimidos. Eso tiene que producir confianza en nuestro corazón. Amén. No podemos quedarnos igual luego de haber entendido semejante enseñanza. Aleluya. No puedo quedarme igual. Si yo me quedo igual y mi vida sigue igual y no hay un cambio rotundo en mi vida producto del poder de Dios, pues significa que Dios no está trabajando en mí. Significa que estoy muerto espiritualmente, estoy muerto a las cosas de Dios. Pero para una persona que Dios le ha revelado a sí mismo, es imposible permanecer estático. Aleluya. Imposible. Gloria a Dios. Hablando de estos, ¿verdad?, atributos que aparecen en Juan 1, del 1 al 5, mencionamos que uno de ellos que aparece allí es su eternidad. Hablando de la persona de Jesucristo. Él no fue engendrado en un día específico como nosotros, ¿verdad que no? Por lo tanto, Él no tiene un principio. Él tampoco fue creado como nosotros, por consecuencia no tiene un comienzo. Él simplemente es. Y nuestros cerebros podrán estar diciendo, wow, está diciendo lo mismo el hermano 2 veces. Él simplemente es. No estoy tratando de decir algo profundo, pero es que no existen articulaciones que yo pueda intentar descifrar más allá de lo que mi vocablo limitado puede tener. Él es único y exclusivo. Él no es un cálculo lógico matemático. Nuestra mente no lo puede descifrar porque nosotros somos hijos del tiempo. Pero Él actúa en el tiempo. Sin embargo, el tiempo no lo puede limitar porque Él es en todo tiempo. Aleluya. ¿Se entendió? Sí. Vuelvo otra vez. Nuestra mente no lo puede
descifrar porque nosotros somos hijos del tiempo. Tenemos una programación aquí, que es lo que estamos viviendo. Es lo que hemos visto. No hemos visto la eternidad, no la hemos visto. No sabemos con precisión lo que es, como conocemos lo que es el tiempo. Estamos acostumbrados a que mi madre nació en julio 29 del 50, no voy a decir el año que nació, pero va a llegar un día en que va a salir de este mundo. Su cuerpo físico va a partir, ¿verdad que sí? A eso me refiero, que estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a decir, ¡hey, Matusalén, ¿cómo estás? El tipo se fue, el tipo murió hace tiempo. ¡Hey, Adán, ¿cómo estás, Adán? ¿Sabes? No existe esa definición de eternidad tan clara en nuestra mente como lo es la definición del tiempo. Por lo tanto, como nosotros somos hijos del tiempo, no lo podemos descifrar con precisión. Pero como Él actúa en el tiempo, también el tiempo no lo puede limitar porque Él es en todo tiempo. Miqueas 5.2, los que me quieran acompañar, Miqueas 5.2 habla de la eternidad de Cristo. Estamos hablando de Cristo, de Jesús, de Nazaret, el Galileo, aleluya, ese consejero, ese admirable, esa persona de quienes tantos profetas profetizaron inspirados por el mismo Dios. Amén. De Él es que estamos hablando. Miqueas 5.2 dice, hablando Él de la naturaleza eterna del Mesías, cuando dijo, pero tú, Belén, Efrata, como me enseñó nuestro pastor ayer, no se dice Éfrata, se dice Efrata. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aleluya. Y vuelvo y repito, yo no sé si a usted le enfiebra saber que Jesucristo, mi Dios, tu Dios, sobrepasa nuestra capacidad de inteligencia, sobrepasa nuestra capacidad de pensar, sobrepasa el tiempo, no lo podemos calcular. Aleluya. Santo eres, Señor. Nuestro Dios es eterno. Nadie puede darle una sorpresa, ni ningún acontecimiento puede asustarle, ni hacerle sentir inseguridad. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos seguros? Yo me siento inseguro a cada 5 minutos. No de la capacidad de Dios para orar, sino de mi capacidad para resolver las cosas. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué hago ahora? Y Dios mío, tengo que buscar a alguien que sepa de esto porque yo no sé nada de esto. Pero saber que a Dios nada lo puede hacer sentir inseguro como a mí. Aleluya. Eso me produce paz. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Paz mental. Tú te puedes tirar para atrás y decir, ya estoy escrito en el libro de la vida. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Me hace sentir en paz. Amén. No estoy con la persa de que fallé, no voy para el infierno. Dios me va a borrar del libro de la Biblia, del libro de la vida. Pero voy a confesar mis pecados y Dios me va a escribir otra vez en el libro de la vida. Hay gente que según ellos han sido borrados y vueltos a escribir sus nombres en el libro de la vida tantas veces que yo imagino que encima del nombre ya tiene el papel joto. ¿Sabes? Que como rayo en tu boca un montón de veces y llega un momento que el papel se rompe. ¿Tú sabes? Gracias a Dios que no es así, ¿sabes? Lo que Cristo vino a ofrecernos a nosotros es seguridad, es paz. Por eso es que el Evangelio de Cristo es algo que se les hace sumamente difícil a nosotros los seres humanos entender. Porque estamos acostumbrados a trabajar por lo que tenemos. Si nos dan un puesto más alto en la compañía es porque no faltamos al trabajo en un tiempo prolongado, mantuvimos una conducta irreprensible, tuvimos buenas relaciones interpersonales con nuestros compañeros,
proyectamos una actitud de liderazgo y nos recompensan con un puesto más alto en la compañía. Estamos acostumbrados a generar ingresos para entonces, de acuerdo a lo que trabajamos, compramos nuestras casas y pagamos agua, luz, celular, lo que sea. Estamos acostumbrados al sistema que te enseña, haz y serás recompensado. Y el evangelio, no los galardones, esos son otros 20 pesos. La vida eterna que Dios nos ofrece a través de Cristo es la única cosa en este mundo que suena tan bien y es cierto. Aleluya. Gloria a Dios. Es la única cosa que se te ofrece a ti y a mí, se nos ofrece gratuitamente. Santo Señor. Y realmente tú te quedas, ajá, ¿y qué tengo que hacer? Ok, sí, me la diste, pero ¿qué tengo que hacer para mantenerla? Dicen la gente. Por eso es que las religiones que tienen tantas reglas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, no hagas esto, no puedes hacer esto, tienen tanta popularidad y tienen tantos seguidores a nivel mundial porque le están dando la comida que ellos están acostumbrados. Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones. Tienen tantos seguidores a nivel mundial porque le están dando a la humanidad lo que ellos conocen, lo que ellos están acostumbrados a hacer. Ahora tú le dices, Cristo murió por ti. Ajá. Y pues nada, simplemente murió por ti, tienes que creer en Él. Ajá. ¿Y qué más? Creer en Él. Él te va a dar la vida eterna. ¿Cómo es eso? Tranquilo, simplemente si Dios te reveló en tu corazón y tú sientes una convicción de que realmente tú has sido un transgresor, eres malo, ¿cómo se llama el que miente? Mentiroso. Mentiroso. Embustero. Embustero, charlatán, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos mentido? Todos hemos mentido, por lo tanto somos mentirosos. O fuimos mentirosos. Con eso es suficiente para convencer a una persona de que su naturaleza está inclinada al mal. Ok, chévere, lo entendí. ¿Y ahora qué? Pues mira, Cristo vino a pagar el precio en tu lugar y te ofrece el reino de los cielos gratuitamente para ti. Ajá, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Y la gente se queda como que, no, esto no puede ser cierto, yo me voy de aquí. Esto tiene que ser una falacia. Esto no puede ser así, tan fácil. Pues están acostumbrados al trabajo. Hablando de que nuestro Señor es eterno y que nadie puede darle una sorpresa, ni ningún acontecimiento puede asustarle ni hacerle sentir inseguro, el profeta Isaías dijo esto: acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Eso está en Isaías 46, del 8 al 10. Y todo lo que quiero realizaré. Y punto. También por este atributo de Dios, por su eternidad, Él es alabado en Apocalipsis 5:13. Vayamos allí los que tengan Biblia. Si no tienen Biblia, acérquense a un cristiano. Por este atributo de Dios, de su eternidad, Él es alabado en Apocalipsis 5:13. Dice así: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. O sea, por el atributo de Él, de su eternidad, recibe alabanza, recibe adoración, recibe honra, recibe pleitesía. El segundo atributo de Cristo que vemos allí en Juan capítulo 1 es su deidad. Es
Cristo como Dios, su supremacía. En el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice, y aquel que es la palabra, era Dios. Si Cristo no necesita de nada ni de nadie para permanecer con vida y hacer su voluntad, entonces podemos decir que Él es Dios. Cuando alguien le dice a usted Dios, usted piensa en un ser que no puede ser alcanzado por nada ni por nadie. Si puede ser alcanzado por una sola persona o criatura, no es Dios. Es un igual a. Por ejemplo, Angélica no es Dios, porque yo soy igual que ella. Incluso hay personas que son inferiores a ella y hay personas que son superiores a ella en algunas cosas. Por lo tanto, para que sea Dios alguien, tiene que ser insuperable. Por ende, Él no necesita de nada ni de nadie. Pues solo Dios es totalmente independiente y autosuficiente. Él tiene todo lo que necesita en su interior. No hay otro ser como Él en todo el universo. Él es autoexistente. No necesita nada. Está completo. Él es diferente. Este atributo de Dios, de su capacidad para existir sin la ayuda de nada, se le conoce como la aceidad de Dios. Esto viene de las palabras latinas a y se, que significan sí mismo. Aceidad viene de la palabra del latín, dos palabras, a, se, que significa sí mismo. Este atributo de la aceidad de Dios queda plasmado en Éxodo 3:14, cuando dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Dios estaba comisionando a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la mano de Egipto, ¿no? De Faraón. Moisés sabía que el pueblo, lógicamente, al Moisés venir y pararse delante de un pueblo y decirle, Dios me ha hablado y me ha dicho que los guíe, que los conduzca, que los voy a sacar, los vamos a sacar, bueno, Dios los va a sacar de aquí a través de mí. ¿Cuál es la pregunta lógica que cualquier persona del pueblo haría? ¿Y qué Dios te mandó? ¿Quién? Porque yo no te voy a seguir a ti. ¿Y si es un encuentro tuyo de camino? ¿Entiendes? Porque en la época que estaban viviendo había muchos dioses, muchas divinidades. Estaba la diosa Acera, Aestre, estaba Dagón, estaba Mamón, el dios del dinero. Dagón fue aquella estatua, aquel ídolo que Jehová le cortó la cabeza de la estatua y los tobillos cuando le pusieron el arca del pacto al lado durante la noche. Al otro día amaneció Dagón de rodillas primero, porque primero fueron las rodillas. Lo volvieron a reconstruir, lo levantaron otra vez la estatua y al otro día Dagón amaneció. Para que les quede duda, para que no les quede duda, decapitado la estatua. O sea, a muchos dioses en Egipto. Estaba Isis, estaba Osiris, muchos dioses. Gracias por las gotitas del sangre. La cosa es que la pregunta lógica que la gente le iba a hacer a Moisés era, ¿y quién te envió? ¿Qué Dios te envió? ¿Qué Dios es el que te está enviando para librarnos de Egipto? A lo que Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Dile a los israelitas que yo soy, te ha enviado a hacerlo. ¿Sí? La respuesta de Dios suena un poco, ¿verdad?, misteriosa. Porque es como si yo te pregunto a ti, Ámbar, ¿quién te va a guiar mañana hasta el Mayagüez Mall? Y Ámbar viene y me contesta, María es la que es. O te dice, yo soy la que soy. Te estoy preguntando que quién te va a llevar al mar mañana, porque tú me dices una cosa que como que no le encuentro lógica, ¿verdad?
Así que suena un poco misteriosa la respuesta de Dios a Moisés, pero si piensas en ella, te vas a dar cuenta que lo que Dios está tratando de decirle a Moisés es que Él no se está comparando con ningún otro. No le contestó a Moisés, yo, el Dios fulano de tal, que soy más grande que Dagón, te está enviando. ¿No? Le dijo, yo soy el que soy. Dile a los israelitas que yo soy, te envía. Dando entonces a entender, como si le estuviera diciendo, yo no necesito a nadie más. Diles a ellos que el que te está enviando no tiene contrincantes. Diles a los israelitas que el que te está enviando es diferente y no solamente es superior. Eso está produciendo seguridad en el corazón. Solo un ser eterno y autoexistente, aparte del tiempo y capaz de actuar fuera del tiempo, teniendo un efecto en el tiempo, es capaz de estar presente en la creación del mundo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Solo un ser eterno y autoexistente, aparte del tiempo y capaz de actuar fuera del tiempo, en el tiempo, es capaz de estar presente en la creación del mundo. El ejemplo más que me viene a la cabeza rápido es el ejemplo de un arquitecto diseñando en un plano la estructura de un edificio y los obreros trabajando en la construcción de ese plano. El que está haciendo el plano realmente es la mente del arquitecto, pero el arquitecto no se encuentra trabajando en el edificio, en la construcción física del edificio. Así que él está teniendo una palabra fuera del tiempo, pero que tiene un efecto dentro del tiempo. ¿Me sigue? El ejemplo más claro que me puede venir a la cabeza. Me gustaría que leamos unos versículos aquí acerca de Jesús. Jesús, como les dije ahorita, ustedes saben, es plenamente Dios. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es igual a Dios el Padre. En Juan 5:18 nos menciona, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba Jesús el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús claramente, sin titubear, decía, yo soy el Padre, punto. Y los fariseos lo estaban entendiendo y por eso querían apedrearle. En Juan 10:30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Entonces los fariseos le responden, por ninguna te queremos apedrear. Te queremos apedrear por la blasfemia que has acabado de decir, por atribuirte a ti mismo la deidad, por decir que tú eres el Padre. Ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó a Dios como cosa alguna a que aferrarse. Jesús nos revela al Padre. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que no es un cálculo matemático que tú puedes descifrar por tu propia voluntad. Por eso es que esto no es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ni por apellido, por linaje. No, esto es por la voluntad de Dios que te hace nacer de nuevo, gente de toda lengua, tribu y nación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el mismo resplandor de la gloria del Padre. Es la misma imagen de la sustancia del Padre. Esto tiene que volar en la cabeza. Si esto no le vuela la cabeza a un hijo de Dios, hay problemas. Hay que reevaluar nuestra fe. Jesucristo también es el creador de todas las cosas. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Juan 1:3 dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya lo hemos leído varias veces en la prédica, al principio. Juan 1:10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense que Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, se especializa, por decirlo así, en hablar de Cristo como Dios. Como Dios. Ese es su enfoque. Él estaba enfocado en mostrarle a la gente que Cristo es Dios. Amén. Que Cristo y el Padre es la misma cosa. En Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero entonces en el Génesis estaba Jesús. Estaba Jesús en el Génesis. O sea, la preexistencia de Cristo. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo desde antes que Él se encarnara en un cuerpo como nosotros. Jesucristo es Señor de todo. Amén. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Romanos 14:9 nos enseña: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Y Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Aleluya. Y Rey de reyes. Amén. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aleluya. Ese Cordero que aparece allí, que dice pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aleluya. Vuelve a aparecer Cordero con la C mayúscula, indicando que está hablando de la persona de Jesús. El mismo Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que estuvo en Galilea, que sanó que hizo crecer piernas a los cojos, que le dio la vista a los ciegos, le abrió el oído a los sordos. Es el mismo que se está revelando en Apocalipsis, que dice que pelearán contra Él y Él los vencerá, porque Él, el mismo Señor que se encarnó, es Señor de señores. Aleluya. Y Rey sobre todos los reyes. Amén. De la tierra. Aleluya. Es la misma persona. Ahora mi mente explota. Tengo una explosión ahí adentro. ¿Por qué? Porque yo trato continuamente de recrear las escenas de la Biblia cuando las leo, ¿no? Entonces, cuando tuvieron conversaciones con Él, gente de sus discípulos y gente que se encontraba a Jesús en el camino, yo trato de imaginar la mirada de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo se quedaba cuando le hablaban? Si se quedaba sereno. Yo me lo imagino sereno. Me lo imagino que le están tal vez preguntando algo sumamente difícil. Y me lo imagino a Él totalmente sereno, escuchando la trifulca que le están contando.
Y luego que terminan de hacerle la pregunta, Él les contesta lo más sencillo posible. Y yo pensar que ese que está contestándole es el que dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Gloria a Dios. Eso me vuela la cabeza porque es Dios dentro del cuerpo de una persona, de un hombre. Es Dios hecho hombre. Increíble. Dios se revela a través de todo el Antiguo Testamento. Dios no aparece, Jesucristo no aparece solamente en el Nuevo Testamento. No. Él se revela, se viene revelando a través de los diferentes personajes de la Biblia, desde el primero. Y sigues analizando los personajes bíblicos y vas a darte cuenta que muchos de ellos son tipos de Cristo. Muchos de ellos tienen algo de Cristo que la misma Escritura quiere revelarnos para que lo veamos a Él, a Jesús. Comenzando desde Adán. Adán le fue encomendada una tarea y fracasó. Él desobedeció en el huerto de Edén. A Cristo se le fue encomendada una tarea, la redención de un pueblo, ¿no? Pero Cristo venció en el huerto de Getsemaní. Adán fracasó en el huerto de Edén y Cristo venció en el huerto de Getsemaní. Allí fue su real victoria. Amén. Allí fue cuando se rindió a la voluntad del Padre. Allí fue su mayor crisis. Cuando Dios te dice algo y tú no quieres hacerlo. O tienes luchas con hacerlo. Y tú, lo que tú quieres tener control. El bendito control. Y no es el televisor. Aunque alguna gente no lo quiere soltar, no quiere soltar, pero allí fue cuando Cristo se arrodilló y dice la palabra que lloró sangre. Y los que hemos estudiado eso, sabemos que lo que está tratando de decir el texto no es que salieron sangre por los ojos, es que las venas de aquí, de tanta la presión que sentía, de saber lo que le iba a acontecer, los capilares de aquí reventaron y se le empezó a brotar un poco de sangre por aquí, por esta área y comenzó a bajarle. Allí fue su crisis, su mayor crisis cuando dijo, yo me lo imagino, no soy buen actor y no pienso dramatizarlo tampoco, pero yo me lo imagino cayendo de rodillas lentamente al piso, suspirando, como buscando aire, como buscando sin fuerza, y en medio de esa debilidad tal vez decir, exclamar, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, haz que yo no tenga que beber esta copa, Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo me lo imagino. O sea que aquel fracasó, Adán, en un huerto, y Cristo venció en un huerto. Miren cómo la Escritura te va llevando desde el principio para que tú veas a Cristo desde los primeros capítulos de la Biblia hasta Apocalipsis. Recuerden que les dije ahorita que la Biblia es un solo narrativo de 66 libros que apunta y te revela a uno solo, a Jesús. Aleluya. Amén. Luego tenemos también a Abraham. Abraham recibe una encomienda también y recibe una orden. Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham tuvo que abandonar su tierra y sus comodidades para cumplir el deseo de otro. Y ese otro es como mayúscula, el deseo de Dios. Jesús tuvo también que abandonar su lugar y sus comodidades para cumplir el deseo del Padre. Jesús tuvo que abandonar su trono, tuvo que abandonar su cielo, tuvo que despojarse en cierto sentido del servicio de los ángeles directamente. Porque aquí en la tierra, cuando estuvo aquí, sabemos que la Biblia enseña y ángeles le servían. Cuando estuvo en el desierto los 40 días que fue tentado, ¿no? Y ángeles le servían, dice la Escritura. Pero yo me imagino que el Señor en el cielo decía, Gabriel, un vaso de agua, por favor. Y venía Gabriel en un microsegundo, aquí está el vaso de agua. Obviamente en el cielo
Amén. La cosa es que tuvo que abandonar todas esas comodidades. Tal vez tenía una rutina que hacía a diario en el cielo, tal vez. Yo no sé ustedes, pero si a mí me sacan de mi rutina, yo me pongo triste. Yo tengo unas cosas que hago o que acostumbro a hacer, por lo menos una vez a la semana. Y si tú me provocas que yo salte esa costumbre, yo voy a estar sereno, tranquilo, porque sé que Dios está formando en mí algo. Pero no me presiones más. ¿Sabes? A lo mejor Cristo, quién sabe, hacía algo en particular y tuvo que abandonar esas comodidades por venir aquí a cumplir el deseo del Padre. Esther, la mujer, Esther, arriesgó su vida ante el rey en beneficio del pueblo. Jesús no solamente arriesgó su vida, sino que la puso en beneficio de su pueblo. Amén. Esa mujer, hubo un tiempo que su nación, los judíos, estaban siendo bien perseguidos y atacados, y ella dijo: ¡basta ya! Tengo que actuar, tengo que hacer algo en beneficio de los míos. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Vieron la similitud? Entonces dice: me voy a presentar delante del rey. Y si perezco, que perezca, no me importa. Y se arma de valor y valentía y se presenta delante del rey. Y el rey la escucha. Y Jesucristo se presentó a sí mismo delante del Padre. Lo único que a Esther el rey no la mató, pero a Jesús el Padre derramó su ira sobre él. Y esa ira la merecíamos nosotros, claro está. Jacob luchó con un ángel, con el ángel de Jehová, y fue herido por él. El golpe de la ira de Dios, herido fue él por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jacob fue herido por el ángel de Jehová en esta parte de aquí y quedó con una herida para siempre. Dice la Biblia que quedó cojo de ahí en adelante. Jesús fue herido en unas heridas que quedaron para siempre. Aleluya. En sus manos y en sus pies. Aleluya. Dice la Biblia que cuando estemos allá en el cielo podremos ver sus heridas. Aleluya. Y las podremos tocar. De esa forma podemos identificar a Jesús cuando lo veamos en el cielo. Ningún otro tiene heridas en sus manos horadadas y en sus pies, sino él. Jacob luchó con el ángel de Jehová y recibió una herida que le marcó para siempre. Jesús luchó con el Padre, se rindió a él, recibió el golpe de la justicia de Dios, recibió la muerte, el pago de la justicia, y le dejó unas heridas para siempre. Amén. Ven a Cristo desde el Antiguo Testamento en cada hombre de Dios. Amén. Abel, mirando al principio, dice la Biblia que su sangre clama por justicia. Su sangre, la sangre derramada cuando Caín lo mató, esa sangre de Abel que era agradable a Dios, esa sangre le clamaba a Dios por justicia. A justicia, esto que me hicieron no está bien. Esto que me hicieron no es correcto, a justicia. Mientras que su sangre, la de Jesús, nos imputó la justicia de Dios a través de la fe en Él. A través del derramamiento de su sangre, el Padre nos imputa, nos pone una vestidura que se llama la justicia de Dios. La misma justicia que Cristo logró alcanzar en la cruz es la misma justicia que tú tienes si has creído en Él. Aleluya. Moisés era un mediador entre Dios y los hombres y condujo a la liberación al pueblo de Dios. Jesús, no hay otro mediador.
entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Amén. Él es mediador, no tan solo de eso, sino de un nuevo y mejor pacto. Amén. Conduce al pueblo de Dios en la actualidad y Él es el mismo camino. Moisés era el mediador del antiguo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo y mejor pacto. ¿Ven a Cristo en el Antiguo Testamento? David. Hay muchos más, pero me quedé aquí con David. Luchó contra Goliat y todo el pueblo se benefició de su victoria, aunque no movieron ni un solo dedo para lograrlo. Jesús, Aleluya. su victoria es nuestra victoria, Dios. aunque nosotros no hicimos nada para obtenerla. Gloria a Dios. David enfrentó a ese gigante cuando nadie se atrevía. Y lo que David logró pasó a ser también el logro de aquel pueblo. Se acabó la molestia que había, se acabó la intimidación que había por parte de Goliat y los que estaban con él, los filisteos que estaban con él. Se acabó la opresión. Y cuando Cristo luchó por nosotros y nos regaló esa misma victoria, se acabó la opresión del diablo en nuestra vida, se acabó la injusticia del enemigo, se acabó la condenación que estaba sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo le puso fin Amén. a todo lo que estaba en nuestra contra que nos impedía acercarnos a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora bien, para terminar, este Cristo, este Jesús del que hemos estado hablando un ratito, este Jesús del que la Biblia no se cansa de hablar, desde el antiguo pacto hasta el Apocalipsis, este Jesús, este Rey, tú lo conoces. Este Jesús, tú lo conoces de manera personal, de manera íntima. Este Jesús es tu Dios. Este Jesús es tu Rey, es tu amigo, es tu Padre. Es Él la persona con la cual tú te desahogas en las crisis, o tú buscas a otra persona igual a ti para desahogarte. Tú lo conoces. Lo que yo he estado dando aquí simplemente es información de Él. Pero este Jesús está disponible para ser experimentado. Yo no me quiero conformar con escuchar cosas grandiosas que Él hizo en el pasado. Sí, fueron cosas grandiosas que hizo y me alegro y me gozo porque Él es Dios y veo cómo aplastó al enemigo en el tiempo pasado. Pero yo quiero verlo actuar hoy en mi vida. Amén. Yo quiero verlo en el presente. Yo quiero tener la misma experiencia que David, que clamó a Él y Él le respondió. Yo quiero recibir una dirección de Dios y caminar en pos de ella y ver cómo se cumple al pie de la letra. Yo quiero experimentar lo mismo que los hombres de Dios experimentaron en esa relación íntima. Amén. David tenía problemas a cada rato y él solucionaba los problemas poniéndose el efod y entrando en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí le decía el problema, allí le contaba la crisis, y allí recibía instrucción de Dios. Aleluya. Y salía de allí, Amén. ejecutaba lo que Dios le decía, Sí, y veía la promesa de Dios cumplirse. Amén. Gloria a Dios. Dios le dijo a él: ve a buscar a tus mujeres y a tus hijos cuando les quemaron las cosas de las ruinas de Ciclac, y los vas a encontrar y vas a recuperar a tus mujeres y a tus hijos, y todas las mujeres soldados también van a ser recuperadas y todos los hijos también, y vas a recuperar tus pertenencias y la de todo el pueblo. Y cuando David se levantó sin saber para dónde iba, simplemente le dijo a los soldados: síganme. ¿Para dónde vas? No sé. Pero síganme. Que me tengo que mover. Dios me dijo que saliera de aquí. Y salen y en el camino se encuentran a un mismo soldado de los que le robaron las pertenencias, achocado en el piso, tirado. Y ellos lo deciden coger, lo ayudan. Y David, tremendo, inteligente, astuto, le dice: ok, lo coges por la camisa, me imagino yo por aquí, tú sabes. Ok, ya que sé quién tú eres, porque el tipo le dijo que era
de los que le robaron las cosas. Porque le contó la verdad, le escupió la verdad sin que David le preguntara. Mira cómo Dios hace que las cosas surjan. Amén. Luego de eso le dice, ok, ¿y dónde están ellos? Tú me vas a guiar hasta dónde están ellos. Él es el GPS. Y el tipo los guía. Y encuentran a todos los que habían perdido, pelean contra esa gente y no tan solo recuperan el botín de ellos mismos, sino que les quitan el botín de los tipos. Aleluya. Y ver que se cumple la palabra que Dios le dio a David en ese momento específico es lo que me motiva a mí, lo que debe motivarte a ti. Aleluya. A buscarle el rostro del Señor. No solo cuando necesites algo ni tengas problemas, sino en todo tiempo. Pero lo que te quiero decir, tu crisis tiene solución. Amén. Temporera. Amén. Tiene fecha de expiración. Señor. Cuando pasen los años y te des cuenta que cada crisis de tu vida simplemente fue un peldaño que te ayudó a acercarte más a Cristo, vas a decir, yo me estaba preocupando por eso. Aleluya. Y yo me estaba preocupando por eso. ¿Cuántos de aquí tuvieron maestras cuando tenían 5 o 6 años que se enamoraron perdidamente de sus maestras de kindergarten y de primer grado? No se hagan los inocentes. Aquí los varones tuvieron que tener una maestra que a ustedes les agradaba. Luego cuando se enteraron de que la maestra era cariñosa con ustedes, ay papito lindo, y se dieron cuenta que también era igual de cariñosa con todos los mismos niños, ustedes sufrieron. Todo el profundo. Yo pensaba que era conmigo exclusivamente la cosa, pero es con todos mis compañeros también. Me fue infiel mi maestra. Cuando tú vas creciendo, te das cuenta de que la crisis que tuviste en tu infancia, porque son una crisis en el momento, realmente no era nada. Y tú, wow, me dolió, tenía 5 o 6 años, un ejemplo, ¿no? Pero realmente no es nada, todo pasa. Todo pasa y Dios te sigue fortaleciendo. Pues así mismo las crisis en la actualidad son mayores. Pero pasa el tiempo después y te vas dando cuenta, wow, yo me estaba rompiendo la cabeza por esto y lloré tanto por esto, pero al final vi la bondad de Dios. Amén. Cuando Job perdió sus hijos, que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Yo sé que del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Ya estoy terminando. Pues la Biblia dice lo siguiente que les voy a contar acerca de Jesús. Oigan, la Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud. Él es el rey de las edades. Él es el rey del cielo. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Aleluya. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Aleluya. Él es imparcialmente misericordioso. Gloria a Dios. Y te pregunto, ¿tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Aleluya. Él es el único calificado para ser el Salvador. Y me pregunto si tú lo conoces. Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Amén. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los
ciertamente Él embellece a los mansos. Y me vuelvo y te hago la pregunta, y me la hago a mí también. ¿Tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Aleluya. Él es el camino de la paz. Él es la vida a la rectitud. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Gloria a Él Dios. es la entrada de la gloria. Y vuelvo y te pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Aleluya. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo y pregunto, ¿tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar y Él tampoco a ti. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que Él no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes tampoco pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo en esas cuatro paredes. Él es mi rey y Aleluya. espero que sea el tuyo. Él es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Él es Santo eres, Jesús. Señor, poderoso. Para cerrar, Oh, gloria a Dios. tuve una experiencia con un amigo. Hace un tiempo atrás me quedé a dormir en su casa y él pega como a las 3 de la mañana. Yo estoy en otro cuarto solo y yo lo escucho a él balbuceando. Oigan, tratando de decir algo. Lo que estaba diciendo tenía 2 sílabas. Era una palabra de 2 sílabas. Yo me levanto, voy allá. ¿Estás bien? Dice, sí. Es que tenía una lucha espiritual, me dice. No es cristiano. Tenía una lucha espiritual. Yo estaba fuera del cuerpo. ¿Qué me dice el individuo a mí? Y estando fuera del cuerpo se me presentó una cosa, un espíritu maligno. Y estaba intentando matarme. Y yo estaba tratando de invocar un nombre. Y me decía, yo le dije a esa persona, yo escuché que tú estabas tratando de decir una palabra que tenía 2 sílabas. Y él dice, pues mira, yo creo que yo estaba tratando de decir Cristo. 2 sílabas. Pero como yo estaba fuera del cuerpo, me dice, pero no estaba completamente, él dice que estaba entre fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Oigan, hay religiones en la actualidad que creen eso. Y él es una de esas personas. Él dice que como él estaba in between, él no podía tener dominio completo de su cuerpo físico, de su lengua, pero tampoco podía tener dominio completo de su espíritu, de su cuerpo astral, como le llaman. Por eso él intentaba decir algo en su cuerpo físico y no podía tener dominio absoluto de su lengua y le salía una balbuceada. A él le da curiosidad todas estas cosas y él llama a un programa de radio que bregan con estas cosas astrales. Y fuera del aire él le cuenta a este señor su experiencia. Y cuando le dijo que él estaba invocando el nombre de Cristo en esa lucha astral, el tipo de la radio le dijo, no es cristiano, son cosas esotéricas. El tipo de la radio le dice, tú invocaste el nombre de Cristo.
Lo que pasa es que tú invocaste el nombre más alto dentro de la jerarquía espiritual. Por eso lo que te tenía dominando te soltó. Porque en ese momento la cosa lo suelta y la persona despierta y llega. ¿Entiendes? Esta persona ha tenido muchas experiencias. Y una de ellas, él está viendo cómo su espíritu se está despegando de su cuerpo y va a traspasar una litera, porque duerme en la litera, y él se asusta porque él cree que va a chocar con la litera. Cuando se asusta, vuelve a invocar el nombre de Cristo, y la cosa que estaba dándolo, lo suelta, él ve su espíritu descender, impregnarse en su cuerpo otra vez, y ahí se despierta él en su cuerpo y se levanta de la cama. Vuelve y llama al mismo tipo y le dice, tú vas a tener control y dominio sobre tu cuerpo astral. Lo que pasa es que tuviste miedo porque pensaste que ibas a chocar con la litera, porque tu cuerpo sí chocaría, pero tu espíritu va a pasar a través de. Y volviste a invocar el nombre de más alto, de mayor rango en la jerarquía espiritual, y lo que te estaba levantando lo reconoció y te soltó. Oye, y yo no sé usted, pero a mí me dio una alegría cuando esa persona me contó eso. Pues yo dije, wow, Señor, hasta los demonios. Es que es verdad cuando dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Y es impresionante. Yo digo, wow, Señor, tú estás pasando. Así que para cerrar todo esto, es 31 de diciembre, último día del año 2017. El Señor puso en mi corazón que yo les hablara a ustedes de Cristo, de la supremacía de Cristo. Él me dijo simplemente, exalta mi nombre, no hagas nada más. Amén. Así que yo empecé a romperme la cabeza con todas esas cosas que los humanos hacemos, tú sabes, que nos fastidiamos de más. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo tú vas a administrar yo dando la información tuya? Olvídate de eso, exáltame. Amén. Punto. Y eso fue lo que hicimos. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a orar para cerrar. No sé si tengan algo más que decir. Vamos a orar. Y vamos a despedir el año juntos aquí, los unos con los otros. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Despedimos el año los unos con los otros, oramos y contamos del 1 al 10 y después usted se va a su casa a desayunar. Porque usted está en ayuno. ¿Verdad? Pero escuche bien. Acuérdese que nosotros somos hijos del tiempo, pero somos llamados a pertenecer a la familia que habita la eternidad. Amén. Porque Dios nos promete inmortalidad por medio del Evangelio. Vida e inmortalidad. ¡Qué bendición! Padre Santo, te doy gracias por la congregación, por lo que han podido presentarse en este día. Sabemos que son muchos de ellos que han llegado con mucho esfuerzo y dolencias. Algunos con luchas personales. Algunos tienen planes para este día. Y yo te pido que tú los protejas y los guardes en este día. Y que tú sabes que hay mucho tiroteo y se usan muchas cosas explosivas. Protege a tu pueblo. Permite que puedan disfrutar con sus familiares, pero al mismo tiempo ser guardados por ti. Protegidos. Tú estás con ellos. Gracias por ser quien eres, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, por ser todo lo que el hermano mencionó acerca de ti. Sabemos que estos son tan solo los bordes de tus caminos. Sabemos que tú eres más allá y eres, como se mencionó, indescriptible. Ahora yo te ruego una bendición especial para tu pueblo en este año que termina y en este año que comienza. Permite que nosotros como tu pueblo vivamos una vida que muestre el agradecimiento por ser parte de tu familia, por haber sido comprados por precio, por haber sido redimidos, como dice, porque tu nombre es Jesús, porque salvarás a tu pueblo de sus pecados. Gracias, Señor, porque nos llamaste
de entre los gentiles, a formar parte del pueblo que te cree y te teme. Te pido por las familias de mis hermanos que están atravesando por situaciones, pero también para que puedan conocerte a ti, a Jesús, el único Dios verdadero. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios y eres Cristo. Aleluya. Señor, gracias por tu intervención en nuestra vida. Gracias por lo que vas a hacer, por las personas que vas a redimir en este año. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos ser parte de aquellos que tú envías para tocar a alguien en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, porque también tu palabra como soberano enseña que tú envías a un pueblo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Gracias, Señor, por cada vida. Ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Oye, dice bien.